Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Seguimos hablando de multitud de cosas que ocurrieron en este Gran Premio de Canadá. Ya también nos vamos a ir un poco centrando en los próximos días, nos iremos centrando acerca del Gran Premio de Gran Bretaña que está a la vuelta de la esquina. En 2 semanas tenemos uno de los grandes premios también más ilusionantes, más especiales de la historia de la Fórmula 1 y vamos a seguir hablando de cosas que han ido ocurriendo. Vamos a hablar del piloto español Fernando Alonso, qué es lo que ocurrió en este Gran Premio de Canadá, por qué íbamos tan motivados y luego pues nos llevamos una desilusión bastante grande finalmente el domingo, porque obviamente pasar del segundo a ser el noveno al finalmente pues es un poco de desilusión. Vamos a comentar todo lo que ocurrió, todo lo que fue el fin de semana de Fernando Alonso, un poco mi opinión, como estamos haciendo en este tipo de vídeos sobre todo, ¿no? Así que vamos a comenzar ya directamente los viernes. No suelo hablar de los viernes, los he comentado en algún vídeo, por ejemplo, de Verstappen, para comentar que ya desde el viernes era muy representativo, ¿no? De que ya desde el viernes estaba dominando al completo las sesiones, pero obviamente con Fernando Alonso y con Alpine sí que hay que hablar de los viernes. ¿Por qué? Porque los viernes son cuando más suelen destacar, son cuando más suelen estar arriba, cuando más ya directamente van ya directamente al grano. Hay equipos donde desaparecen los viernes y luego ya aparecen el sábado y el domingo, ¿no? Pues en el caso de Alpine no es ese caso. En el caso de Alpine sí que están ahí, sí que están mostrándose porque están recolectando ya los datos desde el primer momento y obviamente no fue para menos este Gran Premio de Canadá y así lo estuvieron haciendo. Y a Fernando Alonso se le vio en tercera posición en los asentamientos libres 1, se le vio en quinta posición en los asentamientos libres 2. Eso todo en seco, se le veía bastante fuerte, mucho más rápido que su compañero de equipo, lo que aparentaba era que podía ser un buen fin de semana para Fernando Alonso, por lo menos en ese momento. Obviamente para ser un quinto puesto, pues obviamente podía ser factible, ¿no? No estaba del todo mal, no estaba en un buen ritmo, pues estaba competitivo. Fernando Alonso el viernes tras los entrenamientos libres también se mostró bastante contento con el rendimiento del Alpine, lo llegó a decir que Alpine iba bien aquí, así que querían conseguir el mayor número de puntos posibles. Lo que nadie se esperaba era el sábado que iba a hacer, el sábado que ya hemos comentado incluso aquí cuando fue la clasificación, ¿no? Cambié el formato de los vídeos que suelo hacer para la clasificación y todo por cómo fue la locura que fue. Quería hablar ya en ese momento de Fernando Alonso. Yo estaba viéndolo aquí mismo, donde estoy ahora mismo sentado, estaba viendo la clasificación y salté de esta silla, incluso fue espectacular. ¿Y qué es lo que ocurre en esa clasificación? Bueno, los entrenamientos libres 3, como digo también, pues para ir comentándolos un poco ya en esa sesión, Fernando Alonso hace el mejor tiempo. En mojado, Fernando Alonso consigue hacer el mejor tiempo de la sesión. Sí que es verdad, Charles Leclerc ni siquiera sale, Pérez hace un mal tiempo, Sainz hace un tiempo muy temprano, entonces luego le van mejorando, Max Verstappen tampoco hace un buen tiempo. Obviamente no era un primer puesto real, es un primer puesto en entrenamientos libres 3, en los entrenamientos libres 3 donde, por ejemplo, directamente a Charles Leclerc ni siquiera ha llegado a salir, ¿no? Pero obviamente se le vio un buen ritmo y pues puedes decir, teníamos en cuenta que Leclerc iba a tener que abandonar por lo menos un cuarto puesto, tener que abandonar, no, iba a tener que sancionar, probablemente no iba ni siquiera a correr, que es lo que hizo. A partir de la Q2 ya no corrió, pues lo podías obviamente pensar que a lo mejor podía llegar, como digo, a ese tercer puesto, a ese cuarto puesto, siendo realistas, ¿no? Teniendo en cuenta que va a estar Sainz, Pérez y Verstappen por delante suya. La Q1 llega, está muy bien, se le ve muy fuerte, consigue hacer, si no recuerdo mal, en esa Q1 el segundo mejor tiempo por detrás de Max Verstappen, se le ve muy bien, se le ve fuerte, no deja de ser la Q1, llega a la Q2, ocurre lo mismo. Y además en la Q2 ocurre algo distinto. En la Q2 consigue ese segundo mejor tiempo, vuelve a parecer que puede estar ahí, ¿no? Y además, como comento, Sergio Pérez comete ese error que se va contra las protecciones, no puede seguir, por lo tanto ya ese cuarto puesto pasa a ser un tercer puesto posible que puedes tener viendo el ritmo que está teniendo, mucho más rápido que su compañero de equipo. A su compañero de equipo en la vuelta en la Q3 le sacó casi un segundo, fue una bestialidad. Entonces todo eso, como lo comento, no se le ve bastante fuerte y un tercer puesto podía ser posible si hacía bien la vuelta. Vamos a la Q3, con los intermedios ya van mejorando cada vez vuelta a vuelta. Fernando Alonso es el último en marcar vuelta, Max Verstappen hace la pole, Carlos Sainz no consigue igualarlo, está 7 décimas por detrás suya, comete un error además en la salida de la chicane, de la última chicane, donde el muro de los valientes, y Fernando Alonso llega después de ellos dos y consigue hacer la segunda posición, consigue salir en primera fila. Era la primera vez que Fernando Alonso salía en esa primera fila desde Alemania 2012, carrera donde logró la pole y logró la victoria. Era impresionante, como digo, yo salté en ese momento de la silla, el público en Canadá vitoreando su nombre, todo el mundo gritándolo, los medios incluso ingleses, ¿no? Porque no solo ya la retransmisión en España, no sé cómo sería en Latinoamérica, pero ya directamente también la retransmisión en Inglaterra, todo el mundo obviamente alabando a Fernando Alonso, fue espectacular. Y luego iba a llegar la carrera, obviamente en seco, por lo que se había visto el viernes, y bueno, que era en seco, ¿no? Porque en mojado siempre al final necesitas un buen coche, pero siempre son las manos. Igual que decía ayer con Lewis Hamilton, al final las manos también hacen mucho cuando están mojados. Si tienes un buen coche y las manos, puedes hacer una mejor posición, obviamente, que si tienes un coche aún mejor que el que tenía este, pero no tiene las manos. Entonces, por eso Fernando
Fernando Alonso obviamente se daba por hecho que ese segundo puesto lo iba a perder, sobre todo con Carlos Sainz, que salía en esa tercera posición, pero el tercer puesto era realista, porque recordemos, en los entrenamientos libres del viernes se les había visto bastante competitivo, parecía que tenía buen ritmo, se había visto mejor ritmo que a los Mercedes, entonces por lo menos aguanta ese tercer puesto, además con la velocidad punta que tiene el Alpine, que llevan demostrando también desde Azerbaiyán, podía ser que lo pudieran acabar peleando. ¿Qué es lo que ocurre? En la tercera vuelta, ya en la primera vuelta con DRS, Carlos Sainz pasa a Fernando Alonso, intenta aguantar durante un tiempo el DRS, está ahí bastante bien, pero lo acaba perdiendo, por supuesto. Y luego hay un par de vueltas en las que ya a partir de ahí se separa de Fernando Alonso de Lewis Hamilton, por lo tanto, ese tercer puesto en ese momento era realista, porque estaba teniendo más ritmo que Lewis Hamilton. Después de Carlos Sainz y de Max Verstappen, era el piloto que más ritmo estaba teniendo, más que Lewis Hamilton, más que Esteban Ocon, más que George Russell por atrás suya, más que todos esos pilotos, así que era realista, como digo. Llega el primer Virtual Safety Car, muy temprano, como hemos comentado aquí, hay pilotos que optan por parar, como es Lewis Hamilton, como es Max Verstappen, aunque a mí obviamente tampoco me parecía la estrategia idónea, y Alpine tampoco se lo pareció. Alpine decide seguir con Fernando Alonso, no pararse en ese momento, me parece que ahí lo hacen bien. Donde no lo hacen bien, bueno, tampoco tienen la culpa, a ver, porque es en el segundo Virtual Safety Car. En ese momento el Virtual Safety Car sale cuando Fernando Alonso está en la curva 1, entonces obviamente ya no podía parar, ya había pasado obviamente por bastante la entrada a boxes, donde quien sí puede parar, por ejemplo, es George Russell, que le vino muy bien y George Russell no había parado. Entonces Fernando Alonso pues tiene que hacer toda la vuelta y cuando va a ir a entrar se acaba el Virtual Safety Car y entonces no habría ganado ese tiempo que sí que habían ganado sus rivales por parar bajo Virtual Safety Car. Aún así, sí me parece un error lo que hace Alpine, porque Alpine decide, como no tiene Virtual Safety Car, que siga a ver si sale otro Safety Car o un Virtual Safety Car y en ese momento sí parar. Eso sí me parece un error porque Fernando Alonso ahí estaba perdiendo muchísimo tiempo, perdía casi un segundo por vuelta, estaba siendo prácticamente, prácticamente el piloto más lento en pista y entonces lo que pasa es que obviamente si te quitas todo ese tiempo que vas a perder por parar bajo Virtual Safety Car, eso lo quitas porque no puedes parar bajo Virtual Safety Car y encima todo ese tiempo que has perdido, ¿qué ha pasado? Que Fernando Alonso, de salir en una tercera posición y tener una posición factible, pasa a salir séptima posición por detrás de Esteban Ocon y Charles Leclerc, incluso no por detrás de los dos Mercedes que también, sino es que además por detrás de su compañero de equipo. Y a todo esto se le suma que a partir de la vuelta 20, lo dijo Fernando Alonso incluso después de la carrera, tuvo problemas con el ERS, tuvo problemas con el ERS, entonces perdió muchísima velocidad punta, sobre todo perdía en recta, perdía muchísimo tiempo. Además, esto no es excusa porque en la telemetría se ve, sobre todo cuando iba pasando la vuelta, cuando iba pasando la carrera, cada vez era más la diferencia. Entonces en recta perdía muchísimo tiempo, con esos neumáticos usados perdió muchísimo tiempo y por no haber parado bajo Virtual Safety Car perdió mucho tiempo. Además, luego salió detrás de Esteban Ocon y no tenía el ritmo, como digo, tampoco para poder pasar por ese problema eléctrico que tenía en el ERS. ¿Qué es lo que ocurrió? Que finalmente iba a quedar en una séptima posición, ya era bajar desde la segunda hasta la séptima posición. Yo os he comentado, de la segunda a la tercera era lo más fácil, obviamente era lo posible que podía estar ahí. Si hubieran llegado Leclerc y hubieran llegado Pérez abandonó, ¿no? Pero si no hubieran abandonado y llegan, pues obviamente esa quinta posición, sigues sabiendo que es lo máximo que conseguías. Y si todavía quedas por detrás de los Mercedes, incluso con esos errores, incluso si hubiera sido un quinto puesto después de lo que había ocurrido, como comento, al final no hubiera sentado tan mal. La cosa es que encima queda por detrás de su compañero de equipo, ¿no? Porque obviamente por todo el tiempo perdido, por el ERS, por todo eso, al final pasas de una segunda posición a una séptima posición. Ahí ya es un bajón bastante grande. Y luego, además, tuvo esa sanción que a mí, la verdad, no me parece sancionable. Me parece que se mueve un poco en pista. Así que yo creo que sí que a lo mejor por lo que le acaban sancionando es porque Valtteri Bottas levanta. Creo que tampoco no necesitaba en ese momento Valtteri Bottas levantar. Creo que tenía espacio suficiente. Pero sí que creo que viene por ahí, ¿no? Que Valtteri Bottas levanta. Entonces eso es lo que hacen que Fernando Alonso sancione. Pero Fernando Alonso se mueve como se mueven todos los pilotos, porque lo hacen todos. Obviamente, si sancionas a todos me parecería bien, pero ya que no sancionas a todos, ya que solo sancionas a cuando es muy exagerado, eso no es exagerado. O sea, no sé por qué le sancionaron ahí, pero bueno, le sancionan con 5 segundos y baja a la novena posición. Ya al final eso de séptima a novena posición nos daba exactamente igual. Obviamente lo importante era que había bajado de esa segunda posición, pero bueno, por lo menos yo este fin de semana me quedo en que sin la mala suerte hubiera hecho un muy buen fin de semana, lo estuvo muy bien ahí. Demuestra Fernando Alonso que sigue siendo el piloto que es, tiene 40 años, le han intentado retirar, le han preguntado este año varias veces si ha dicho que no se va a retirar hasta que no vea de verdad que no tiene el ritmo y efectivamente es que tiene 40 años y sigue ahí. Lo vimos en clasificación, lo vimos en carrera cuando no tuvo problemas y antes de toda la mala suerte que tuvo, y Fernando Alonso este año sin esa mala suerte, que ojalá desaparezca ya esa mala suerte porque todos los grandes premios parece casi tiene mala suerte. Parecía que veníamos ahora mismo en una buena racha ya desde el Gran Premio de España.
España, llevaba todos estos fines de semana puntuando, ha puntuado en Canadá, ¿no? Pero obviamente sabe muy poco ese punto porque obviamente por donde había clasificado. Aún así, obviamente, como digo, demuestra que sigue ahí, demuestra que sigue siendo el piloto que es, demuestra que sigue pudiendo pelear. Obviamente, para quien no se lo haya creído todavía, demuestra que aunque Esteban Ocon tenga más puntos este año es por mala suerte, igual que esta carrera. Obviamente, Fernando Alonso lo dijo incluso por radio que había sido 100 veces más rápido que Esteban Ocon este fin de semana y ha quedado por detrás. Es mala suerte, como digo, así que veremos qué es lo que consigue ir haciendo Fernando Alonso en estas carreras. En Silverstone, Alpine va a traer mejoras, van a traer unas mejoras que quieren seguir mejorando. Lo ha dicho Otmar Szafnauer, que quieren seguir peleando en la zona alta, así que va a ser bastante interesante. Veremos si funcionan estas mejoras que van a traer para este gran premio que tendremos dentro de 2 semanas. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.